Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Madrid, Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga, con un libro que ahorita vamos a hablar que se llama Hablando con ellos. Gracias por estar aquí, A Ana. ti, por invitarme, qué ilusión. Me encanta este tema. Tengo anotadas aquí un montón de creencias sobre la sexualidad que mejor que tú que estás como muy especializada en esa, como para ir soltando poquito a Venga. poquito. Eh, Creo que una de las creencias que se tiene es si no tengo deseo sexual, algo está mal conmigo, ¿no? Y te quería preguntar, digamos, ¿qué tantas personas, ¿no? Hoy en día a tu consultorio llegan diciéndote, oye, no tengo deseo sexual, ¿estoy mal? Pues bastantes, es uno de los motivos más frecuentes que hay en la consulta, porque además la gente se siente muy rara y se siente como que algo va mal en ellas, como que están estropeadas, como que algo no funciona. Pero una cosa súper importante con la falta de deseo es que normalmente va unida al tener pareja, ¿no? Si estoy yo sola o estoy solo, no me preocupa tanto no tener deseo. El problema es cuando estoy en pareja, porque bien es un sentimiento que va muy ligado a la culpa por no darle a mi pareja lo que creo que debería estarle dando, a miedo que a mi relación no funcione por este tema, a que esto sea un signo de que no quiero a mi pareja, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a analizar el deseo, cuando estoy en pareja y creo que algo mal está funcionando. Ok. ¿Y qué hace? Digamos que estoy segura que hay muchas personas que nos están escuchando y viendo ahorita que dicen, es que se me fue el deseo sexual, no tengo deseo sexual, ¿no? Digamos que primero, más o menos el rango de tiempo cuando estás en pareja, ¿en qué momento se te empieza medio a ir el deseo sexual? ¿Se puede generalizar un poco? Bueno, a ver, sí. Sí que es cierto que al principio de las relaciones muchas veces empezamos, no siempre, ¿no? Pero mucha gente empieza cuando se enamora. Entonces te enamoras y eso es una revolución hormonal tremenda y que suele durar 4 o 6 meses más o menos, ¿no? Hay veces que hay gente que se le extiende un año, pero es una revolución hormonal en la que tenemos mucho más deseo y tenemos ganas a todas horas y da igual que tenga que ir a trabajar, da igual que haya gente en la habitación de al lado, da igual todo, ¿no? Y es un deseo que es irreal, no es representativo del deseo que tenemos, ¿no? Porque tiene que ver con un proceso hormonal transitorio. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese enamoramiento va disminuyendo, da paso al amor maduro. El amor maduro, más estable, en el que ya no idealizo a mi pareja, en el que ya la veo tal y como es, en el que ya vuelve el día a día y la rutina, ¿no? A su ser y tengo que ir a trabajar y vuelvo a ver a mi familia y mis amigos, ¿no? Y ya te digo que no todo el mundo empieza las relaciones enamorándose, pero sí es bastante frecuente. Entonces, cuando la vida corriente empieza a tomar forma y el amor maduro, ¿no? ya empieza a tomar mayor peso, aparece el verdadero deseo sexual de cada persona y aparece el deseo que tenemos en persona. Y es Wow. cuando viene es que tú no eras así, es que tú antes tenías más ganas, ¿no? Es que ahora qué ha pasado, es que ya no me quieres como antes, es que no. Y ahí es cuando es ese choque, pero es un proceso normal, Claro. no es patológico. ¿Cómo, ahorita que estás diciendo eso, se podría definir que cada persona tiene X deseo sexual por naturaleza? ¿Me explico? No exactamente, o sea, sí que es cierto. Mira, dentro de la sexualidad es como un espectro muy grande, ¿no? Y si lo pudiésemos poner en un continuo, hay gente que tiende mucho a ser muy sexual, ¿no? A esa hipersexualidad, y en el otro extremo tendríamos a las personas que son más asexuales, ¿no? Que tienden a tener menos deseo, a interesarse menos por las relaciones sexuales. Y hay gente que efectivamente por naturaleza tiende más a un extremo o tiende más al otro. Incluso por la personalidad también es un factor que influye mucho en el deseo sexual. Por ejemplo, las personas que son más introvertidas, que son, ¿no? Esto que llamamos como más tímidas, tal, suelen tener menos deseo sexual que las personas que son más extrovertidas. Entonces, eso también, la personalidad es algo biológico que no podemos cambiar, no es modificable, ¿no? Entonces sí que esa parte sí que tiene que ver con la naturaleza, con la personalidad, con el cómo somos cada uno. Pero luego el resto del deseo sexual, aparte de factores hormonales y todo eso, por supuesto, tiene que ver a veces con circunstancias, con el momento vital que estoy viviendo, por ejemplo, si estoy cansado, cansada, si tengo un montón de preocupaciones, si estoy atravesando un momento vital importante en mi vida de muchos cambios, estoy cambiando de trabajo o acabo de tener hijos, ¿no? Son momentos en los que el deseo sexual lógicamente sufre variaciones. Totalmente. Ahorita
voy a ir a varios puntos que acabas de decir porque me encanta, pero el primero es esta creencia de que los hombres siempre quieren sexo. Es como que, no, es que él es hombre, entonces él siempre quiere. Y me gustaría que tú me dijeras qué opinas de eso, qué te llegan, digamos, a consulta, porque yo he visto o he estado en situaciones en las que el hombre no quiere. Ujú. Y como tenemos tanto la creencia de que el hombre siempre quiere sexo, tú empiezas a pensar, ¿será que hay algo mal que está conmigo? ¿No le gusto? ¿No? Hay mucha presión también de pronto para el otro de decir, es que no tengo ganas, pero no tiene nada que ver contigo. No sé, quiero que entremos un poquito en eso porque me parece un temazo esa creencia. Es que eso es súper importante, ¿no? Eso que acabas de decir, porque los hombres también, sí que es cierto que pueden ser un poco más lineales y sí que la tendencia general es que los hombres suelen tener más deseo que las mujeres, pero es una tendencia demasiado generalista que no responde luego a los casos individuales con los que nos encontramos cada uno, ¿no? Como persona Mm, en nuestro día a día. Y al final a ellos también les afecta el estrés, les afecta el cansancio, les afecta las preocupaciones, les afecta su aspecto físico, si de repente su físico ha cambiado y no se encuentran a gusto con ello, les afecta la propia relación de pareja, si no estamos bien, a lo mejor no tengo tantas ganas o si tenemos algún conflicto, a ellos también hay muchos factores, o también la personalidad, ¿no? Hay hombres mm, que por naturaleza, como tú muy bien decías antes, pues tienen más o menos deseo, ¿no? ¿Qué es lo mm. que pasa? Que sobre todo en relaciones heterosexuales, parece, ¿no?, que si él no tiene ganas es porque ella no es lo suficientemente atractiva, es porque no me gustas, es porque te gustará más otra, es porque algo pasa, ¿no? No se contempla en que el que un hombre pueda rechazar a una mujer sexualmente, ¿no? Si nosotras tenemos ganas, ellos tienen que reaccionar siempre positivamente. Y ni Mm, muchísimo menos, también tenemos que encontrarnos, a lo mejor yo soy más de hacerlo por las mañanas y mi pareja es más de hacerlo por las noches, y a lo mejor, aunque solo sea por eso, no nos encontramos, ¿no? mm, Y se generan ahí, o sea, que hay que mirar siempre cada caso por en claro, concreto. digamos que parejas o personas individuales que tienen pareja que nos estén escuchando en este momento y estén en esa situación, ¿no? Que diga, oye, yo quiero tener sexo, pero mi pareja no quiere. ¿Qué hace? ¿Cómo uno enfrenta eso? Porque siento que obviamente te pega mucho como a la autoestima, ¿no? Sí. Como, o sea, si en tus casos, digamos, de terapia, ¿cómo manejar eso? ¿Qué hacer? Claro, ahí tenemos que ver cada caso concreto. Lo primero es que es hablarlo con la pareja muchas veces, ¿no? Y entender la mayor parte de los casos que mi deseo sexual y el deseo sexual de mi pareja no depende el uno del otro, el deseo de cada uno es de cada uno, ¿no? Entonces, Mm, normalmente no tiene que ver con que el que tiene más ganas no es que quiera más, no es que te encuentre más atractivo, no, eso no suele ser un buen indicador, ¿no? Y eso tenerlo en cuenta para que no afecte la autoestima, ¿no? Como tú muy bien decías antes. mm, Eso es lo primero. Y luego ver qué es lo que está pasando en cada caso concreto. Hay veces que tenemos que entender que somos así y que hay uno que tiene más ganas que el otro, que eso siempre es algo normal, o sea, porque somos dos personas distintas, entonces siempre va a claro. haber uno que tenga más ganas que el otro, siempre, Mm, en todas las relaciones de pareja. Y luego ver si esa diferencia me vale o no me vale. Porque hay veces que no pasa nada, lo importante es que no genere conflicto. Hay parejas que tienen un deseo muy dispar y que no les supone un conflicto para nada, que conviven, no hacen una atribución de que es que tú me quieres más o yo te quiero menos o tal. No, lo llevan, se entienden, saben que son distintos y ya está, y no pasa nada. Hay otras parejas que es innegociable, sobre todo cuando para uno de ellos la sexualidad es algo como muy identitario, no son capaces de llevar una vida con menos sexo del que les gustaría, ¿no? Entonces ahí también hay que verlo. ¿Qué más casos hay? Hay que ver casos, esto es más frecuente en hombres, que demanden más sexo a veces porque utilizan el sexo para gestionar un montón de emociones, desde el aburrimiento, desde la ansiedad, desde el estrés, desde... ¿no? Entonces quieren sexo no porque tengan necesidad de sexo, sino porque es su única manera de gestionar el aburrimiento o es su única manera de conectar con su pareja. No, a lo mejor no saben conectar desde el afecto, desde el cariño, ¿no? Entonces buscan otra manera de llegar a ti y suele ser a través del sexo, ¿no? wow, muy interesante Mm, eso que dices. Y cómo darse cuenta de eso, ¿sabes? O sea, sí. porque, claro, tú muchas veces estás en piloto automático y nada más lo estás haciendo y estás yendo, te acuestas con tu chica o lo que sea, tu chico, y no te estás dando cuenta. Entonces, ¿cómo darse cuenta que tú estás tapando esas emociones con el sexo? Mm. Bueno, y tienes que hacer una toma de conciencia, ¿no? Y Mm, entender.
yo siempre les pregunto qué otras cosas te hacen sentir bien aparte del sexo, ¿no? ¿Tienes amigos? ¿Haces algún deporte? ¿Tienes algún otro objetivo en la vida? Otra cosa que te haga feliz aparte de tu relación de pareja, ¿no? Y muchas veces no. Y ahí es cuando está esa carencia, ¿no? De si voy del trabajo a casa y estoy pendiente de cuándo acaba mi pareja de trabajar o cuándo acaba mi pareja de lo que sea para poder enseguida estar con ella y poder dar... Ahí normalmente nos encontramos, ¿no? Con esa dificultad. Claro, claro, cuando tú tienes demasiado tiempo libre y el otro tiene demasiado estrés y demasiado trabajo. El otro día hablaba con Sí. unos amigos que me decían eso. Es que voy a trabajar todo el día y llego y ella, hablemos, hablemos de algo. Y él es como, no quiero hablar, o sea, estoy muy Sí, estresado sí, y si no quiero hablar, a veces mucho menos ni siquiera quiero hacer el amor, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? sí. Em, ¿Qué es, digamos, las en pareja, que son como las cosas más frecuentes que te llegan? Y te lo pregunto porque como el tema del sexo es un tema que no se habla casi, aún en pareja, y Sí. tú lo debes saber más que nadie, no sé, matrimonios que llevan 10, 15 años que nunca se han sentado a hablar de eso. ¿Cómo abordar esos temas en pareja? ¿Qué es? ¿Ir a una terapia contigo o Ujú. hacerlo en casa? O sea, como que, ¿qué hacer? Esa gente que se siente estancada. Pues mira, sí que es importante hablar. Em, pero también hay que tener en cuenta que a veces hablar está un poco sobrevalorado. Y mira que yo soy psicóloga y soy muy de hablar. Pero hay veces que la comunicación no tiene por qué darse únicamente desde el hablar, desde el resolver, porque no hay nada más. O sea, no es erótico hablar de sexo ni hablar de por qué no tenemos ganas. Eso no le estimula el deseo a nadie. O sea, eh, ¿no? Entonces hay veces que sí, que tenemos que tener una conversación y tenemos que entendernos, tengo que entender primero yo mismo o yo misma, ¿no? Qué es lo que activa mi deseo y qué es lo que no anula. ¿Qué es lo que hace que yo tenga más deseo? Hace que tenga más deseo el que hayamos tenido una charla juntos, el que hayamos tenido tiempo de calidad juntos, el que te haya visto hacer algo que haga que te mire con nuevos ojos y que te admire, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo identifico eso es más fácil que mi relación sexual cambie, ¿no? O también identificar qué es lo que hace que a mí se me quiten las ganas. ¿Es el cansancio? ¿Es el que hayamos tenido una discusión? ¿Es el llegar a casa y que la casa no esté recogida cuando te tocaba a ti hacerlo? ¿No? ¿Qué es eso? Y una vez que tengo eso identificado y se lo puedo comunicar a mi pareja, ahí eso cambia. Pero a veces nos enredamos en hablar, no te digo, ¿no? De estas parejas que tú dices que no han hablado nunca, y hay veces que hay que sentarse y abrirse y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero hay veces otras parejas que sí que se ponen a hablar y que discuten, y yo tengo más ganas, y es que tú menos, pero tal, bla, 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 y no llegamos a ninguna conclusión, no llegamos a nada. Tengo que entender qué es lo que activa mi deseo y qué es lo que lo desactiva. Y ya desde ahí ya puedo ponerme. Y también entender lo que le hace sentir al otro. No es que no te quiera, no es que no te guste, no es que no me gustes, no es que no te encuentre atractivo, es que estoy agotada, es que tenemos 2 niños aquí corriendo por casa, es que no encuentro tiempo, es que hace mucho que no tenemos tiempo para conectar nosotros. Y desde ahí salen conversaciones mucho más productivas. Me encanta eso porque sí, siento que las mujeres, y yo soy muy de hablar, bueno, hay que hablar, ven, pero cuéntame, pero qué pasó, ¿no? Y de repente a veces uno se encuentra ahí como con trabas. En esta parte como del líbido que hables, ¿cuáles como las razones por las cuales se baja más el líbido en mujeres y hombres? O sea, ¿cuáles son esas causas donde tú dices que no quiero y no sé por qué, ¿sabes? Es que normalmente tiene que ver con la desconexión del uno y el otro, cuando no estamos conectados, cuando no estamos en la misma sintonía o cuando no nos admiramos, cuando hemos dejado de divertirnos juntos, cuando hemos dejado de tener en común eso que antes teníamos, ¿no? Y cada pareja es distinta. El deseo sexual, mira, muchas veces parece que se tiene que trabajar desde el vamos a hacer cosas nuevas en la cama, o vamos a probar un juguete, o vamos a leer no sé qué, o vamos a ver pornografía juntos, yo qué sé, ¿no? Eso no es lo que estimula el deseo. A ver, que hay veces que sí puede estimular el deseo, pero normalmente tiene que ver con mejorar la calidad de la relación con pequeñas cosas. No significa que ahora tengamos que tener ya un fin de semana juntos entero, pues porque a lo mejor ya no podemos, porque nuestras circunstancias han cambiado. Pero tenemos que encontrar esas pequeñas cosas que hacen que nos conecten. A veces es irnos a tomar un café juntos durante 20 minutos. O a veces es dejarte una notita cariñosa por las mañanas antes de irme a trabajar, ¿no? Esas pequeñas cosas que nos conectan y que hacen que podamos tener más deseo. Y buscar luego también esos espacios en los que sí que ese deseo pueda surgir, ¿no? De que tengamos esa intimidad, ese espacio, el tal. Incluso hay veces que aunque no tengamos ese espacio para tener un encuentro sexual como tal, si el resto de la relación estamos vinculados, estamos unidos
y tenemos esa sensación de estar conectados, no nos importa tanto no tener ese sexo, porque estamos vinculados de otra manera, sino a veces buscamos el sexo para conectar. Totalmente, me parece súper interesante eso que dices, porque creo que a través de los años muchas veces hemos puesto nuestro valor en el sexo, entonces no queremos tener sexo, sino queremos que nos miren, que nos escuchen, que nos digan, oye, te quiero, y como sentimos que Sí. con el sexo podemos conectar, entre comillas lo digo, pues vamos ahí, y de repente muchas veces quedas más vacía, ¿sabes? O más vacío, no Sí, sé. sí, Em, totalmente. Hay una cosa que te quería preguntar de esto. El, es que era un tema, o sea, estoy poniendo como temas aquí de cosas que yo veo en amigas Ujú. cercanas. Una, las chicas que dicen es que yo soy súper asexual. O sea, en verdad yo podría pasar toda la vida sin tener relaciones, sin hacer el amor. O sea, en verdad no me importa. Mm. A mí, o sea, en lo que yo he estudiado, en lo que yo pienso, en mi creencia, que este podcast es de creencias, yo digo, imposible, tienes que estar bloqueada. O sea, como que porque pienso que es una manera también de decirle sí a la vida, ¿sabes? De la energía vital. Entonces yo quiero saber tú, como en la parte psicológica, ¿qué opinas? Es que hay personas que efectivamente no les interesa. Incluso hay personas que si se ponen a tener un encuentro sexual, lo tienen, lo disfrutan, pueden tener orgasmo, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres que dicen que a ellas el sexo ni les va ni les viene, y pueden realmente disfrutarlo, pueden tener orgasmos, pero no le dan el valor que a lo mejor le da a otras personas al sexo. No le dan esa importancia, no tiene esa magnitud, lo disfrutan y ya está, pero disfrutan a veces más de otras cosas de la vida. No significa que sean personas que no disfruten o que le digan no a la vida o que no, pueden disfrutar, pero a veces para ellos las prioridades están en otro sitio y le dan otra importancia o lo expresan de otra manera, ¿no? También tiene que ver mucho con cómo lo expresamos o con cómo conectamos con otras personas. Y hay mujeres que efectivamente el sexo no les interesa y tampoco hace falta hacer nada para remediarlo. No es porque tengan un bloqueo, no es porque les pase algo. Ostras, si no te apetece, ¿qué te vamos a obligar? ¿Qué te vamos a generar? ¿Una curiosidad que no tienes? Pues es que hay muchas veces que no. Hay algunas que dicen, mira, sí, yo sí que siento que me estoy perdiendo algo, o sí que siento que algo me pasa porque no es normal, porque tal, y me gustaría solucionarlo porque tengo esa curiosidad, porque perfecto, nos podemos poner a trabajar para ver qué podemos rascar de ahí. Pero hay otras veces que hay mujeres que es como, mira, vamos a dejarlas tranquilas y vamos a permitir que si no quieren tener sexo, que no les estemos generando un problema donde no lo tienen. Porque a veces lo tienen porque el resto les miramos con esa mirada de, ay, algo les está pasando. O sus parejas, ¿no? Es como, no, es que yo quiero que tengamos sexo, pues a lo mejor se tendrán que juntar con otra persona que tampoco tenga ese interés por el sexo, ¿no? Y podrán estar felices. Hay veces yo creo que habría que remover así a la gente y volverlos a emparejar a todos. Con Totalmente. otra persona. En una olla y sacar, mejor tú aquí, mejor tú allá. Totalmente, sí. Me encanta eso que dices y Sí. me abre mucho la mente a nuevas creencias, realmente, porque sí, a veces digo, es que no puede ser, y es verdad, ¿sabes? Otra cosa que veo es mis amigas que han tenido bebés, Ujú. ¿no? Y cómo se piensa que, no sé, a los 40 días, entonces ya saliendo de la cuarentena, ya tienes que tener sexo y no sé qué y tal. Entonces las veo que están muy Sí. estresadas porque llevan 1 año y medio sin deseo sexual o dos Mm. años mientras que están amamantando o están, ¿no?, con su cría y se sienten sienten mucha culpa. Y del otro lado, el hombre como muy insatisfecho y muy olvidado. Entonces, no sé, supongo que serán como temas que te llegan mucho a la consulta y me encantaría que nos dieras, no sé, como herramientas para pasar por esos momentos. Mira, es que esto es un temazo, Sí. porque es que esto no es solo un problema de esa mujer o de esa pareja. Esto es un problema estructural que tenemos como sociedad, con los modelos de crianza que tenemos a día de hoy, que son tan individualistas, en los que las mujeres tienen que seguir trabajando y conciliar a la vez, que esa conciliación que es imposible, o tienes que criar tú sola, a lo mejor tienes no sé si suerte o no, pero a lo mejor tienes las circunstancias de no tener que estar trabajando fuera de casa y poderte dedicar sola a la crianza, pero aún así hacerlo tú sola, sin un apoyo, sin una tribu, sin una familia que te apoye, sin unos vecinos, sin un buen colegio, sin una guardería, sin un algo, es que es imposible. Entonces pretendemos
que el sexo entre en un espacio en el que no hay cabida. Si esa mujer no tiene tiempo para lavarse el pelo, no tiene tiempo para, con perdón, para ir a cagar sola sin estar con el bebé en brazos. Pues es que es imposible. ¿Qué les estamos Total. pidiendo a esas mujeres, ¿no? Entonces es un problema estructural. Entonces, desde lo individual, lo único que podemos hacer es tratar de cambiar ese modelo lo mejor que podamos y ser conscientes de la limitación que vamos a tener, sobre todo durante los primeros años de vida de ese bebé, ¿no? Wow. O de ese crío. Y hay veces que a lo mejor hasta que no tenga 4 años y dependiendo de la escolarización de cada ciudad, de cada país, de cada tal, hasta que ese niño no empiece a ir al colegio, es que no tengo tiempo libre. No me puedo incorporar otra vez a mi vida laboral, no puedo a veces retomar la vida de pareja y se va a quedar en un espacio pequeño, ¿no? Y si efectivamente eso es así, tenemos que ponernos muy creativos y muy creativas para buscar esos espacios de pareja, que sean para la intimidad, no para tener sexo, que sean para la intimidad. Tenemos un ratito para contarnos qué tal ha ido el día, tengo un rato para que salgamos a dar un par de vueltas a la manzana dados de la mano y que nos acurruquemos un rato o salirnos a mirar las estrellas por la ventana y seguir otra vez con nuestra vida, yo qué sé, ¿no? Hay que ponerse creativos a veces para buscar 10 minutos de tiempo, a veces 10 minutos marcan la diferencia, ¿no? Para que esa pareja se siga sintiendo unida y se sigan sintiendo comprendidos. Pero de verdad, no buscar el espacio para el sexo como tal, sino para la intimidad de la relación de la pareja. Claro, como para conectar, Sí, ¿no? De abrazarte así sea sí, media hora y decir aquí sí, estoy, sí. ¿no? Creo que con eso a veces es suficiente. Mm. A ver, ya quería entrar como en lo de tu libro. Quiero Ujú. que me cuentes tu libro, de dónde salió esa idea, por qué salió, porque es un libro de los hombres, Ujú. todo. Vale. Pues mira, fíjate, yo este libro lo escribí, se llama efectivamente Hablando con ellos, el subtítulo no es La sexualidad de los hombres hetero, porque yo escribí el libro que yo quería que mis pacientes leyesen, porque cuando tenía que recomendarles algún libro apenas había nada, eran cosas o para bien para profesionales o no Muy muy médicas. médicas, muy académicas, muy tal, y no había nada para ellos, ¿no? Entonces escribí un libro en torno a las principales preocupaciones que suelen tener los hombres, ¿no? Cuando vienen a mi consulta, que Que es son, falta de deseo, dificultades de erección, el control de la eyaculación, incluso las dificultades para llegar al orgasmo, ¿no? Son las principales demandas. Entonces es un libro que está escrito contando por qué suceden esas cosas y contado a través de experiencias de hombres que han venido a mi consulta, de las historias que les han pasado, todas sus vivencias, cómo lo han ido solucionando, cómo a veces no han podido solucionarlo también, ¿no? Y está contado con historias para que ellos se identifiquen, ¿no? Y yo creo que está muy bien en el sentido de que pueden leer a otro hombre diciendo, sí, a mí tampoco se me levanta, ¿sabes? claro, Quedé con una chica y era estupenda, maravillosa, estaba buenísima, pero no se me levantó. Y dicen, que no soy el único, ¿no? Y para ellos muchas veces es liberador el poder ver eso, porque no tienen otras fuentes, no tienen otros referentes que les digan eso. sí, total, o sea, es que esa parte de la hombría, de que tiene que ser y Sí, tienes que durar X minutos y se te tiene que parar y tienes que hacer, ¿no? Es como que muchas veces a las mujeres se nos olvida el peso también que un hombre carga sí. como a través de la sociedad o la cultura de lo que tiene que ser, ¿no? Em, ¿Cómo hacer para, o sea, te lo digo porque para el hombre que le cuesta un poco ser más vulnerable, que tenga alguna de estas condiciones, Uh -huh. cómo hacer para sacarlo, cómo hablarlo, ¿me entiendes? Cómo ir a terapia y decirle a una mujer o a un hombre, o sea, ¿sabes? ¿Cómo? Pues mira, yo la única manera que sé hacerlo es como muy directamente. Es como, yo igual soy muy frontal y muy directa con eso, pero yo creo que la mejor manera es tratarlo como con mucha naturalidad y no darle más importancia de la que tiene. O sea, es como, pues si tienes un problema, tienes un miedo, tienes algo que no crees que no te funciona bien, que te genera inseguridad, pues tendrás que ir a terapia a solucionarlo. O sea, si te duele una muela, pues vas al dentista, ¿no? Ya, Y hay que confrontarlo muy directamente y hablarles como con mucha cercanía, ¿no? Yo creo que es súper importante sin juzgar y naturalizando, ¿no? Al final esas cosas, que ni son claro. máquinas, ni robots, ni nada por el estilo. Yo te pregunto eso porque ahorita pensando en todo esto que estás diciendo, cómo un hombre con su pareja le dice, oye, tengo disfunción eréctil, Uh -huh. ¿no? No sé. Eh, el tema del Viagra, por ejemplo, que es un tema que está como muy tabú, o Uh yo -huh. lo siento, es un tema del cual no se habla mucho, entonces
¿Le digo a mi pareja? ¿No le digo? ¿Lo uso? ¿No lo uso? Como que tú qué ves ahí en ese tema. A ver, es que la Viagra efectivamente puede ser un recurso útil en algunos casos, pero es como que quita el síntoma, pero no el problema. De hecho, muchas veces si un hombre se toma Viagra y sigue estando muy nervioso y no está excitado y tal, tampoco le va a funcionar, o sea, no es mano de santo. Entonces, a ver, aquí una vez más, ¿no? Lo podemos hablar, lo podemos dialogar, te puedo explicar, ella desde luego lo estará no viendo, ¿no? Estará viendo que algo está pasando con sus erecciones, que no está fluyendo como debería, que no está tranquilo, y aquí lo más importante es quitar la atención del pene. Es como, ok, podemos hacer otro montón de cosas, no es necesario que vayamos a la penetración, hay otro montón de cosas que podemos hacer sin necesidad de que tú tengas una erección. Vamos a disfrutarlas, no vamos a limitarnos aquí porque como esto no, entonces ya nos ponemos tensos y nos ponemos raros, ¿no? Que muchas veces el problema es ese, es como, ay, qué tensión, entonces no te miro, a ver, vamos a seguir haciendo otro montón de cosas porque tenemos que parar, porque tenemos que ponernos aquí a hablar, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no has podido? Pues yo qué sé, mira, me da igual porque no tengas una erección, ¿no? O sea, Claro. vamos a seguir jugando y yo creo que ese es el primer paso, el quitarle esa presión, disfrutar del resto y luego ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero que no nos condicione tanto eso. Me encanta eso que dices porque cuando dije que venía a Madrid a hacer unos episodios del podcast con, digamos, con una sexóloga y terapeuta y tal, puse, oigan, ¿qué les interesa saber, Ajá, no? Y una de las preguntas que puso un chico fue, ¿el tamaño importa? ajá. Y me encanta como esa pregunta de cómo relacionarte con un pene pequeño. ¿Me entiendes? Como que, Sí. o sea, porque, claro, el hombre que ya lo sabe y entonces le da vergüenza, entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿importa o no importa? Como que siempre ha sido como esta creencia de que no, y sí, tiene que ser grande y tal, ¿no? A mí es que me sorprende todavía, de verdad, que se siga haciendo esta pregunta. Y se Claro, sigue, se sigue haciendo. Pero vamos a ver, o sea, importa a quien le importe. O sea, importa que seas rubia o morena, importa que tengas más pecho o menos pecho, pues importará a quien le importe. Esto va en gustos también, ¿no? O sea, no hay una regla escrita al respecto. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si es un hombre que se acuesta con mujeres y está preocupado por el tamaño de su pene, bueno, pues que se informe de cuál es el tamaño real de la vagina. La vagina se adapta al tamaño del pene que va a entrar. Si el pene es esto, la vagina se abre esto. Pero no es así y se va a quedar un hueco o un espacio. Esto no sucede, la vagina se adapta a lo que vaya a entrar. Y luego ya van gustos y van colores y lo que cada uno quiera, pero el tamaño importa a quien le importe. Es decir, es una parte más de los encuentros sexuales, no es necesario. Recordemos también que la mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo con la penetración únicamente, que necesitan también la estimulación del clítoris. Entonces, con ese dato, yo creo que ahí ya bajamos bastante la presión que deberíamos estar sintiendo acerca del tamaño del pene. Porque no por tenerla más grande o más pequeña, ella va a tener más orgasmos ni va a tener que disfrutar necesariamente más, ¿no? Hay otras total. cosas más Me allá. encanta que digas eso también porque más allá del tamaño o lo que sea, creo que muchas veces, no sé si es por el porno o por la poca educación, se ha hecho esto que vas a entrar a una relación sexual y entonces es directo a la penetración. Y las mujeres, por lo que yo escucho de amigas y tal, se quejan mucho de eso. No sé si a ti te llega como a Total. terapia mucho esto. Además es que me encanta porque digo, "Si es que el otro lado del Atlántico estamos todos igual". Uno ¿Qué pensaría nos que uno está dice, no, pasando? allá en ese lado, en España No. son más abiertos. No, ¿verdad? Estamos todos igual. Si es que las relaciones heterosexuales giran en torno a la penetración. Y además es que, yo siempre digo, ¿no? Es como que a partir de cierta edad, cuando ya lo has hecho por primera vez y ya no eres virgen y ya tal, ya todo va a la penetración, ya el magreo, el tocarnos, el jugar, es que se acaba. Ya va todo enfocado ahí, es como, ¡ay, qué pena! De verdad, con lo bien que nos lo podemos pasar, ¿por qué dejamos de jugar? ¿Por qué dejamos otras prácticas de lado? ¿Por qué ya el resto son solo preliminares? Qué palabra más terrible, ¿no? Qué terrorífica. Los preliminares que son lo que hacemos antes de lo verdaderamente importante, que es la penetración. Y ahí vienen todos los males que podemos tener en la sexualidad. La falta de deseo, las dificultades de erección, el control de la eyaculación, todo tiene la base en esto que acabas de decir. Es que si quitásemos esa presión de la penetración, en cuanto la quitas, se resuelve todo. O sea, yo me dedico todo el día a quitarle esa presión a la gente. O sea, mi trabajo puede parecer así. No, eso es lo que hago todo el día, quitar esa presión, ¿no? Y en cuanto la quitas, se abre un campo de posibilidades tremendo.
Wow. tremendo, en el que puedes disfrutar muchísimo más, en el que hay mucha más apertura, en el que, ¿no? Y en el que hay mucho más placer. Si al final estamos haciendo el sota, caballo y rey, voy todo el rato a lo mismo, sé lo que va a pasar, cómo va a pasar, en qué orden, en qué tal, no tengo deseo, no tengo ganas, la penetración me molesta, se me baja porque ni siquiera ellos a veces están suficientemente excitados como para ir todavía a la penetración, se ponen nerviosos porque claro, si todo depende de la penetración, me pongo nervioso y encima llego al orgasmo antes de lo que me gustaría. ¿No? Entonces es como todo un cúmulo, o mujeres que no pueden llegar al orgasmo porque, claro, no se les ha estimulado apenas. ¿No? Y no, es que claro, yo cuando era jovencita y me enrollaba con un chico, con quien fuese, tenía orgasmo súper fácil, solo me tocaban un poco y tal. Es como, claro, 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 haces otra vez, hazlo por favor. No sé, ¿por qué hemos dejado de hacer lo que nos gustaba? Aquello claro. que nos funcionaba tan bien, ¿no? Me encanta eso que dices. Otra de las preguntas también fue que tiene mucha relación con esto es, llevo 10 años casado, Ujú. ¿cómo recuperarlo? O sea, ¿se puede recuperar, sabes, este deseo sexual? Porque hay mucha gente que siento que dice como, ya, o sea, ya esto está perdido, ya llevamos 6 meses que no. Y yo he visto casos en personas que sí, entonces, ¿cómo Mm. recuperarlo, sabes? No sé qué hacer, más allá de lo que dices de tener como unos espacios como de intimidad pequeños, pero ya a la hora como de la acción, entre comillas, Ujú. lo digo, qué podría ayudar? Mira, lo que mejor suele funcionar es recordar cómo funciona el deseo. El deseo sexual funciona mucho por dos factores, que son la novedad y la no disponibilidad. ¿Vale? Cuando todo es Mm, nuevo y no está disponible, entonces estamos empezando y no te conozco, hay todo es novedad y no hay disponibilidad, porque no sé si mañana vamos a poder quedar otra vez, porque no hay como, ¿qué pasa si llevo 10 años juntos? Novedad ninguna, disponibilidad demasiada, ¿vale? Entonces es muy mala combinación. Y ahí lo que sí que tenemos que ver y que funciona muy bien es el que durante esta relación podamos seguir creciendo como individuos, es decir, que cada uno tenga su propio espacio, que yo tenga mis amigos, que tú tengas los tuyos, y que tú puedas seguir creciendo. Si tú sigues creciendo como persona y tengo mi espacio individual y mantengo el misterio con mi pareja en el sentido de que yo he salido, he hecho hoy mis cosas, estoy aprendiendo un hobby nuevo, he conocido una gente nueva, cuando vuelvo te lo cuento. Entonces, durante un rato no has estado disponible para mí, cuando vuelves eres una persona nueva que ha cambiado y te puedo seguir mirando con esa curiosidad que va a despertar el deseo sexual. Pero mm, si yo ya me creo que lo sé todo de ti y que ya te conozco perfectamente y que ya no hay nada nuevo que vaya a sacar, ahí va a ser mucho más difícil que se estimule el deseo sexual. Si encima lo hacemos estas parejas que lo hacen todos juntos, ¿no? Que incluso se llevan muy bien, sí, incluso son sí. parejas que es que se llevan tan bien, ¿no? Y están todo el día juntos y lo hacen juntos. Es fantástico, pero eso va a ser una relación en la que probablemente haya menos sexo. Y a veces está genial y no hay que cambiarlo, Mm, ¿no? Porque es que se llevan bien así, no hace falta. Pero las parejas que conservan el deseo son esas personas que de verdad que están creciendo continuamente y que no están todo el rato disponibles para su pareja y que siguen creciendo y siguen siendo nuevas. mm. Eso es lo que mantiene el deseo a lo largo de los años. Me encanta eso que dices. Wow, no lo había pensado así. ¿Será porque no llevo 10 años casada todavía? Em, quería preguntarte, ¿por qué, o sea, por qué sigue siendo hoy tan difícil para una persona pedir lo que quiere? ¿Sabes? Mm. ¿Por qué crees? O sea, ¿qué es lo más difícil? Porque hablamos mucho de sexo, sexo y a la hora de estar ahí no sabes cómo pedir lo que quieres, aunque sepas, es como que te cuesta, ¿sabes? ¿Por qué crees? Normalmente, si tengo miedo de pedir algo y sé qué es lo que quiero pedir, a veces hay gente que no lo sabe, pero cuando yo sé qué es lo que quiero pedir, suele ser por miedo al rechazo. No lo digo, no sea que pienses que vaya tontería pido, que vaya cosa rara que quiero, a ver si esto que te voy a pedir a ti no te gusta y entonces esto ya genera un conflicto entre nosotros. Ahí es cuando nos bloqueamos. Normalmente tiene que ver con el miedo al rechazo. Entonces Mm, tengo que ver por qué me da miedo expresarle a mi pareja esto. No me siento cómoda, no me siento con libertad, no. ¿Qué es lo que está pasando para que yo sienta que por abrirme a mi pareja y pedir algo existe esa posibilidad de rechazo, ¿no? A mm, veces también tengo que afrontar, es como, bueno, pues si no le gusta, si en esto no estamos de acuerdo, a lo mejor aquí hay un conflicto, hay gente que lleva el conflicto fatal, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, vamos a ver si aquí podemos, si puedo tolerar el conflicto, si puedo tolerar el malestar que pueda causar esta desaveniencia. mm, Eso es súper importante por un lado.
Y por otro lado, lo que a veces tenemos que entender es que cuando llevamos un tiempo en pareja, establecemos roles, ¿no? Tú tienes un papel, yo tengo otro papel y de repente el pedirte algo nuevo es como que se sale del lugar, entonces me extraña, ¿no? Y me resulta raro y como que te veo en otro lugar, entonces ya no te asocio a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eso pasa mucho. Mira, yo tenía un profesor que decía que en los 4 primeros meses de relación deberíamos hacer todas las perversiones posibles con nuestra pareja para que luego ya Ya. ya lo tengamos todo hecho y ya no nos sintamos raros en ninguna circunstancia. Bueno, esto obviamente no se puede hacer, ni tampoco es deseable ni tal, pero para que entendamos un poco, ¿no? El que luego me es raro, es como verte en otro papel, o yo qué sé, hay parejas, por ejemplo, no sé, que no salen de fiesta juntos, ¿no? Y un día salimos de fiesta y veo a mi pareja, yo qué sé, emborrachándose o bailando, tal, digo, ay, qué raro, no, ese no es mi pareja, o te ve en un contexto distinto y se sale del papel. Con las prácticas sexuales nuevas o con algo que quiero pedir nuevo también pasa. Incluso aunque sea, oye, tócame de otra manera, ¿no? Claro. Genera a veces un poco esa diferencia ahí un poquito. Sí, justo yo te iba a preguntar eso. ¿Qué tanto crees que uno debería compartir sus fantasías sexuales con su pareja, sabes? O sea, que te las cumpla él, que no comparte, o sea, como que siento que es un tema en el que hay tanto tabú que me gustaría saber tú qué opinas. Ajá. Bueno, a ver, yo creo que, mira, primero, todas las fantasías sexuales no están hechas para llevarse a la práctica todas. Algunas sí, bueno, las puedo llevar a la práctica, pero la mayoría está bien tenerlas en la cabeza y en la mente y disfrutarlas y no tienen por qué salir de ahí. Y va a haber algunas que a lo mejor sí que me apetece compartirlas con mi pareja y otras no, otras me las quedo yo para mí porque son mías y esto forma parte de mi intimidad y tú aquí ni entras ni sales, no te lo tengo por qué contar. Pero sí que hay algunas que sí que pueden resultar enriquecedoras para la relación, pero no todas. Entonces ahí tengo que medir cuáles quiero solo para mí, cuáles quiero llevar a la práctica o cuáles quiero simplemente compartir con mi pareja para fantasear juntos, pero no necesariamente para llevarlo a la realidad. Hay fantasías que no se pueden llevar a la realidad o que no deberíamos llevar a la realidad, porque no son apropiadas, porque son ilegales, porque implican hacer daño a otra persona emocionalmente o físicamente, de todo, ¿no? Entonces, pero a veces la cabeza también, bueno, pues... Total, me da mucha risa porque el otro día me decía un amigo que me decía, es que no entiendo, o sea, cuando una mujer, una chica, novia con la que está saliendo, que le dice, oye amor, y tú te masturbas pensando en mí? Digo, ¿para qué me preguntas eso? O sea, ¿qué quieres que te responda? Y además, me voy a... Tal vez no, estoy pensando en alguien más para poder no hacerlo en la vida real, pero para eso tengo mi fantasía, ¿me explico? Porque claro, no estás esperando que le digas, sí, mi amor, en ti. O sea, es de esas preguntas que no deberías preguntar si no quieres Si no quieres saber la respuesta. Que te den la respuesta, ¿no? O sea... Aquí hay un cómico, no sé si conoces a Berto Romero, en una serie que sacó hace un tiempo, él hablaba, ¿no? Había una escena en la serie en la que hablaba con un amigo y hablaban de esto, ¿no? De masturbarse pensando en la pareja, ¿no? Y decía, masturbarse pensando en tu mujer, eso es una perversión, ¿no? Le decía algo así como que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y a veces sin llegar a ese extremo, pero a veces efectivamente son preguntas que tampoco hace falta hacer, ¿no? Ya, total. Sí. Hoy en día siento que también como la mujer se le ha dado mucho más espacio para salirse como de lo convencional, ¿sabes? De lo que el deber ser, del arquetipo de la virgen, ¿no? Y que se ha abierto mucho más, que hay espacios mucho más abiertos para eso. Tengo muchas amigas o como chicas que conozco que están queriendo abrirse a prácticas sexuales que antes pensaban que era malo, que era, ¿no? Como, sí, negativo, no sé, como el sexo anal, que es algo que yo crecí viendo eso como algo muy negativo, ¿no? Y como hoy en día una chica que lleva, lo que tú dices, 10 años casada, dice, quiero experimentarlo, y cómo se lo digo a mi marido sin que piense que estoy loca, ¿me explico? Sí, yo creo que hay que hacerlo desde esa curiosidad, desde esas ganas de compartir, también del arriesgarte a mostrarle tus nuevos deseos a tu pareja, ¿no? Yo creo que es importante acordarnos que sí, hemos empezado a salir hace 10 años, ahora no somos la misma persona, nuestra relación ha cambiado, nuestro estilo de vida ha cambiado, nuestros amigos, nuestras aficiones han ido cambiando a lo largo de los 10 años, ¿no? Los gustos sexuales también es probable que hayan cambiado y que ahora me apetezcan cosas nuevas o que no me gusten las mismas cosas que antes, ¿no? También tenemos que entender esa evolución y desde ahí arriesgarnos a contar a la pareja y confiar en que me acogerá en lo que me gusta y que si no le gusta, pues que tampoco pasará nada, ¿no? A lo mejor es algo que me quedo sin hacer y ya está.
Total, en otra vida. Esto era otra cosa que te quería preguntar ya. Cuando uno empieza con una pareja, ¿qué tan temprano debería uno hablar de sexualidad con esa pareja? Yo te lo digo porque yo tengo muchas amigas en México que se van a casar y en su vida lo han tocado, o sea, no han tocado ese tema, ¿me entiendes? Entonces, ya sé que hemos hablado de no hablar, pero como que, o sea, es al primer mes, es al segundo, me explico, como que es a la segunda date, no sé. Depende de qué tipo de conversación queramos tener o cuál sea la inquietud que vayamos a tener. Pero yo creo que sí que en todas las relaciones de pareja debería haber más o menos pronto una serie de conversaciones sobre los innegociables que tenemos, ¿no? De qué es lo importante para mí, de qué es lo que no, y de qué cosas necesito que sí o sí estén en mi vida para poder estar contigo. ¿No? A veces que necesito saber qué tipo de estilo de vida queremos tener, hablar de dinero, hablar de sexo, hablar de si queremos tener hijos o no, hablar de cómo entendemos la relación con nuestras familias de origen, ¿no? Yo creo que hay conversaciones que es importante tener y que sepamos y aquí va a depender, hay parejas que se conocen más despacio, otras parejas que se conocen más deprisa, ¿no? Y aquí va a depender, pero sí que es necesario tener esas conversaciones en un momento dado, ¿no? Y explicitar una serie de cosas. Hay veces que son conversaciones que se tienen más sobre la marcha y que vamos hablando y que vamos sabiendo, y hay veces que es como, no, hoy nos vamos a sentar, hoy hemos quedado para hablar de esto, ¿no? Y vamos a tener la gran charla. A veces no, a veces es como más transversal a lo largo de la relación, vamos teniendo pequeñas conversaciones y nos vamos conociendo, pero a veces que sí que hay que sentarse a hablar de ello. Claro, tú empiezas con alguien, no sé, un ejemplo, tú empiezas con un chico y a la segunda sentada te dice, oye, tengo la testosterona baja y no tengo libido. Como que, no, es como hay momentos en los que en qué tanta confianza te sientes tú para decir eso y cómo tú reaccionas en eso. Te pongo un ejemplo de esos, por ejemplo, porque con lo mismo de la creencia que los hombres siempre quieren tener sexo, no sé qué, creo que eso ha sido un tema que también he visto en varios círculos de amigas, con chicos, que es como el, la cantidad de estrés que se maneja hoy en día en un hombre, baja la testosterona y creo que muchos hombres no se han dado cuenta de que esa puede ser una causa. Sí, a veces no tiene que ver tanto con la testosterona en sí, pero sí que desde luego el estrés disminuye el deseo sexual, ¿no? Y muchos hombres, como pretenden seguir teniendo el mismo deseo en cualquier circunstancia, porque son hombres y por tanto tienen que tenerlo, ¿no? Tiran para adelante y no se dan cuenta. A veces los niveles de testosterona no han bajado necesariamente, pero sí que tienen menos deseo. Pero si yo creo que efectivamente tengo poco deseo y quiero comunicarlo a la pareja, pues hagámoslo, ¿no? Y ya te digo que hay veces esa conversación es necesaria y otras veces ella lo va a ver rápidamente, ¿no? Y va a notar esa diferencia y a veces tengo que valorar si esto me influye, si no, si lo puedo llevar bien o no, o cómo de importante es este tema para mí, ¿no? Al final el sexo es una parte de las relaciones, pero no es la más importante. Yo soy muy sexóloga, pero el sexo no lo es todo, ni es la parte más importante, ni a veces ni siquiera es una pieza fundamental en muchas relaciones. Va a depender de cada pareja, de cada persona, de cada valor. Entonces estas conversaciones van a depender. Me gustaría darte una respuesta más concreta. ¿En el tercer mes? No, pero que va a depender mucho de la necesidad que tenga cada persona de tener esta conversación. Me encanta eso. Y otra cosita que vi que tú tocaste el otro día en tus redes sociales que me encantó fue la relación del sexo con el dinero. Ajá, sí. ¿Sabes? Y quiero que me cuentes un poquito de eso, porque además fue otra de las preguntas que me puso alguien, oye, me encantaría saber un poco más de eso. Claro, es que al final era a raíz, ¿no? de un estudio que lanzaron desde Love Honey Group, que hicieron un estudio en el que veían cómo los rangos salariales de las personas, estaba hecho en euros, ¿no? Afectaban al deseo sexual, a la frecuencia que tenían, a la satisfacción que tenían con su vida sexual, ¿no? Y se veía que conforme iba aumentando el nivel de ingresos, la gente iba aumentando su satisfacción en las relaciones sexuales, ¿no? Wow. Entonces, claro, y que de hecho había como un punto crítico, ¿no? No sé a partir de qué cifra era, pero que cuando ya se pasaba a cierto nivel de ingresos, ahí ya empezaba como a aumentar el deseo. Pero esto, o sea, tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver con la
calidad de vida que nos da el tener ese dinero, con el grado de estrés que nos quitamos, si yo estoy todo el día pendiente de si llego a fin de mes o no, de si estoy en paro o tengo trabajo, o de si puedo pagar el alquiler este mes, o si puedo alimentar a mis hijos o tal, ese estrés, esa preocupación no deja que el deseo sexual aparezca. Claro. El deseo sexual aparece cuando todo está bien, por lo general, ¿no? Cuando estoy tranquilo, cuando estoy a gusto, cuando no tengo preocupaciones. Si estoy preocupado porque no tengo dinero, obviamente que mi deseo sexual va a ser menor, ¿no? Claro. Esto no es algo nuevo, salió este estudio a evidenciarlo una vez más y a decírnoslo, ¿no? Pero yo creo que esto es algo muy obvio, solo que a veces se nos olvida porque pretendemos tener deseo en cualquier circunstancia, ¿no? Pase lo que nos pase. Y se nos olvida que no somos robots, somos personitas. Totalmente. Mm. Esto que me dices me parece muy interesante porque creo que no se toca lo suficiente, ¿sabes? Mm. Bueno, del libro que escribiste, ¿cuál ha sido como lo que más te han agradecido tus pacientes hombres Ujú. después de eso? O sea, que hayan dicho, me pasaba esto, ahora tengo esto, Ujú. ¿sabes? ¿O cuál era de pronto el problema más grande Sí. que les ayudó? Con lo que más se suele identificar es con el tema de las erecciones, con las dificultades de erección. Yo Mm, siempre digo que un hombre nunca vendría a mi consulta si pudiese tenerla dura siempre que quisiese. Da igual que tengas deseo, no, da igual que tal, da igual, ¿no? Es como la gran preocupación. Y cuando entienden que su cuerpo no funciona como una máquina, que no son un robot, que hay circunstancias que a otros hombres les pasa, que esto es una preocupación común, que el resto de hombres no funcionan como si fuesen unas máquinas y son ellos los únicos que no funcionan así, ¿no? Que este es un temor muy mm, grande también. Cuando comprenden eso, el alivio es tremendo. Y además, como están en un libro entero leyendo una historia tras otra, tras otra, tras otra, de cosas con las que se pueden sentir identificados y están viendo que son historias reales, dicen, ah, pues es que no soy el único, ¿no? Y además, claro. como cuento también un poco las historias un poco más personales, ¿no? De las circunstancias de cada hombre y ven que son hombres normales y corrientes, con trabajos normales y corrientes, con vidas normales y corrientes, ¿no? No Mm, es que les pasen a unos pobres locos que van a una consulta a una psicóloga, ¿no? Que puede mm. ser mi vecino, que puede ser mi compañero de trabajo al que le pasa. Y eso les hace respirar mucho. A mí me sorprende a veces como cuando me mandan un mensaje, ¿no? A través de Instagram, oye, gracias por el libro, porque me ha encantado, porque es que me he dado cuenta que no sé qué. Y yo digo, claro, ¿no? Esto debería ser Claro, es normal. es lo normal. Y de la Sí. mujer, perdón, de la mujer que cree que es como digamos, el caso que más te llega. Ujú. Con las mujeres lo que más suele haber son falta de deseo, dolor en la penetración y dificultades para llegar al orgasmo. Es lo más frecuente en las Wow. mujeres, sí. ¿Y, y qué crees en lo que en tu experiencia en el dolor en la penetración, qué es en general y cómo pasarlo? Hay veces en las que sí que hay una causa física, ¿no? A veces hay causas físicas, ginecológicas, de suelo pélvico, que necesitamos trabajar también con otra profesional experta en el tema para ver por qué se está dando ese dolor en la penetración. A veces que hay casos de endometriosis, que hay pues, ¿no? Un montón de afecciones, de infecciones incluso de, Mm, recurrentes, ¿no? Que hacen que la penetración duela, que molesta, que haya estas molestias. Y luego también un componente emocional y psicológico muy importante en el dolor en la mm, penetración, ¿no? wow. De hecho, muchas veces una vez que descartas todos los problemas físicos, descubres que son mucho emocionales. Incluso muchas veces los propios físicos también hay que trabajarlos desde la parte emocional y psicológica para ver qué está Claro. pasando. Y muchas veces es desde esa falta de deseo de la que hablábamos antes, desde un miedo en las relaciones, desde muchas veces un intentar protegerte, ¿no? de algo que consideras una agresión o de algo que te pueda estar Mm, haciendo daño o de algo que ya no quieres o que ya no deseas, ¿no? mm. Es un campo tremendamente amplio que nos daría para estar aquí otra hora, lo del 1000 dolor en la años. penetración. Sí, sí. Wow, me encanta, Ana. Gracias por todo esto que nos cuentas. De verdad, creo que es súper, súper valioso. Me encanta el tema que tocas de los hombres porque siento que se toca muy poco. Así que qué bueno esto, digamos, como tener este libro a disposición de la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo los hombres, y que no sientan como, oye, yo soy el único que pasa por aquí, al igual que, digamos, de las cosas que tienes, que tocas con las mujeres. Y también como la paz de sentir que si en pareja, no sé, no tienes sexo todo el tiempo no está mal, ¿sabes? No. Esa creencia, porque luego te preguntan, pero espérame,
¿cuántas veces a la semana, no? Debería ser, ¿no? Es como, ¿cuántas veces a la semana debería tener Sí, sexo? sí. 5, 3, estoy mal, como Sí, que... sí, sí. Y siento que no hay una respuesta correcta, ¿verdad? No. No, y esa pregunta es tan frecuente y a veces cuando les das, ¿no? Le digo, mira, no lo sé, pero yo te puedo dar datos, te puedo dar la frecuencia del número de encuentros sexuales que tienen las parejas en España, y les das las cifras y es que ni siquiera les vale, ¿no? Porque, ¿no? Por ejemplo, de hecho, en España suele estar entre 1 o 2 veces al mes en parejas más estables. 1 o 2 veces al Al mes. mes, claro. En parejas ya estables de largo recorrido suele ser esa la frecuencia, ¿no? Y aún así no les vale, porque les entra el miedo, porque no, porque debería ser más, porque tal, porque yo... Entonces ya empiezan ellos a buscar estudios y ellos encuentran, porque puedes encontrar estudios de lo que te dé la gana, que dicen que son 3 veces a la semana, o es que son tantos, o sea, ellos buscan confirmar con datos que se han sacado de no sé muy bien dónde, que confirmen su propio miedo, ¿no? Porque al final el miedo es ese, es el no lo hago lo suficiente. Y medimos nuestra calidad en la relación, nuestra vida sexual, en base a un número cuantitativo, ¿no? De cuántas veces lo hago, cuántas prácticas sexuales hago, cuántas veces la meto, cuántos orgasmos, cuántos. Y además en comparación con el resto, porque pretendo sentirme normal. Es un gran problema. La gente, de lo que más me dice es el yo no soy normal. A mí me pasa algo raro. Y es como, no, si eres perfectamente normal, no te pasa nada que no le pase al resto del mundo. No eres tan especial ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Pero tenemos siempre ese miedo del no encajar, del no es suficiente. Entonces trato de subir más, aunque no me apetezca. Wow, me encanta Sí. eso, qué bueno. Ya la última cosa para terminar, quiero saber por qué llegaste a esta profesión. Sí, ¿cómo Sí, llegaste aquí? pues de una manera un poco rara. Pues yo es que, claro, o sea, fue un poco... Mira, yo cuando vas a entrar a la universidad entras como a los 18 años, ¿no? Y tú tienes que decidir a los 18 años qué quieres hacer el resto de tu vida. Yo sabía que quería estudiar una carrera, ¿no? En la universidad, pero no sabía el qué. Y yo cogí psicología porque dije, pues no sé, parece como muy amplio, ¿no? Me pareció que podía dedicarme desde a la clínica, a la educación, a la publicidad, que había como muchos campos de aplicación, y escogí psicología. Pero luego cuando empecé la carrera dije, esto es un aburrimiento, a mí no me gustaba nada. Mira, Juana, yo he trabajado de camarera, he trabajado en un circo sobre hielo, he trabajado en una discoteca, he hecho de todo lo que te puedas imaginar mientras estaba estudiando, porque a mí la carrera me aburría muchísimo. Wow. Muchísimo. Y un día de casualidad descubrí una revista, ¿no? De la Fundación Sexpol, que es una fundación que se dedica a temas de sexología y tal, y vi que ofrecían un máster de sexología. Y dije, pues voy a preguntar. Porque yo me empecé a leer la revista y me encantaban todos esos temas, me parecía que había mucha necesidad, ¿no? De hablar de esto. Y además descubrí que se me daba bien el hablar, lo que a mí no me suponía vergüenza y tal. Y dije, pues yo voy a preguntar. Y entonces yo pregunté por el máster. Y claro, yo estaba en aquellas, debía estar igual en tercero de carrera, no había terminado ni muchísimo menos. Y me dijo, mira, tú si quieres hacer el máster, tú hazlo. Luego ya, cuando acabes la carrera, pues nosotros ya te damos el título. Y yo de hecho acabé el máster antes que la carrera, Wow. porque me gusta. Y eso ya fue lo que me dio el impulso, ¿no? Para acabar y el encontrar mi vocación. Porque yo decía, es que yo quiero algo que sea útil para la gente, quiero dedicarme a algo que ayude a las personas, ¿no? Yo estuve dando vueltas por el mundo, de hecho, cuando cumplí los 18 me fui a México corriendo, me fui a investigar, porque yo no sabía qué hacer con mi vida, no tenía ni idea, hasta que encontré esto, dije, aquí, este es mi sitio, pero anda la de vueltas que di. Wow, Sí, sí. wow, pues sí, es que uno a los 18 años le dicen que qué va a hacer toda la vida y yo creo que hasta hace 3 años empecé a saber quién era. Sí, O sí, sí. sea, ¿Y cómo me llamo? Yo ahora casi tengo 40 y todavía digo, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? te Y si entiendo. cambio ahora, ¿qué me una idea? Exacto. Y ya hablando de Sí. eso, si tú te encontraras mañana a Ana en un cafecito chiquita de 7 años, sentadita, ¿qué consejo le darías? Uf, pues muchos. Creo El que que le, quieras. que le diría muchas cosas, pero creo que le diría que se tomase las cosas con más calma, que todo llegaría, que disfrutase más del proceso, que confiase. Creo que sería lo que le diría. Porque yo siempre voy, y a día de hoy es algo que me cuesta mucho, ¿no? El que voy a 7000 cosas y tal, y trato de agarrarlo todo con muchas ganas, y luego al final, por mucho que te esfuerces y por mucho que corras, las cosas no se aceleran más por ello, ¿no? Y a veces llegan cuando estás más tranquila, y eso es algo que le diría a la de 7 y a la de 40 también. Me encanta eso. Es como mi papá cuando está pidiendo el elevador, que lo toca
y lo toca 20 veces como Sí. si fuera a llegar más rápido porque pidiera el elevador 7 veces el botón. Es eso. Total, totalmente. Ay, gracias por estar A aquí. Muchas ti. gracias. Un placer. Espera que te Una saque una maravilla. cartita. ¿Dónde está? Ah, acá está. Te va a sacar una cartita. Bueno, A ver qué te sale por aquí. Vamos a revolverlas. A ver. Ay, este me encanta. A todos. A mí también. A todos, no estamos aquí como locos con Sí. ella. Venga, esta. A ver, ¿Te la ¿qué doy a ti? sale? ¿La No, veo yo? tú léela, Sí. tú léela. Venga. Me abro a las oportunidades y las tomo cuando se presentan en mi camino. El universo llena mi vida de oportunidades. En algunas ocasiones me las presenta de manera muy evidente y en otras no tanto. Las identifico cuando se me presentan y las tomo sin subestimar su potencial. A veces las oportunidades que se ven más pequeñas son las que más expansión crean en mi vida. Pues muy bien. Me gusta mucho, me lo voy a memorizar. Me encanta. Sí, sí. Buenísimo. Oye, Bueno, muchas pues gracias. muchas gracias, A ti, un Ana, placer. por estar aquí desde Madrid. Tía. Es una información valiosísima la que nos acabas de dar. De verdad, creo que nos has quitado y les vas a quitar mucho peso a hombres y mujeres después de este episodio. De pronto van a como a soltar el hombro. Sí, es la idea. Y a ti, gracias por tratarlo con tanta profesionalidad y con tanta alegría y con tanto todo. Es un Gracias. gusto. Qué lindo. Qué guay ha sido. Gracias.